¿cómo está, señora, señor? Gracias por la sintonía que siempre nos brinda aquí en el canal Tendencias Prime. Un abrazo a toda la gente del sur que nos ve desde Curicó hasta Coyhaique a través de Telefónica del Sur, a la gente de Santiago que nos ve a través de GTV Manquehue y también a mucha gente que nos ve a través del canal online tendenciastv.cl. Hoy vamos a hablar acerca de la credibilidad a propósito de la ciudadanía, de lo que opina de la Iglesia, cuánto la Iglesia hoy día es creíble o no creíble con todo lo que ha pasado a través de los abusos. Y usted puede debatir, como siempre, en cada uno de nuestros programas a través del hashtag CDB-credibilidad. Hashtag CDB-credibilidad. Don Mario Chilin. ¿Cómo está, don Agustín Zamora? Bien, un hombre que, como usted, que cree fielmente en la Iglesia, me imagino. Mire, yo soy Mario Tomás y le hago mucho honor a mi segundo nombre, ver para creer. Verónica Díaz. Mal está, pero Gracias por estar aquí en Conciencia de Valores una vez más. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, ¿y Muchas tú? gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Don Roberto Álamo. Agustín, gracias por la invitación y un saludo a los panelistas. Hoy nos acompaña don Cristian Borgoño, él es sacerdote, ex legionario de Cristo, y quiero partir contigo, antes de meternos en todo el tema este famoso de los abusos de la Iglesia, en fin. Un sacerdote que ha vivido también dentro de su propia institución temas que podrían haber sido y son chocantes, finalmente determina permanecer en su vocación y no ser tan crítico de la Iglesia como institución, sino más bien ser crítico de las personas que han sido parte de no dar credibilidad seguramente a toda la gente que representa el mundo de la fe. Entonces, primero me gustaría saber cuál fue la historia que tú viviste dentro de esa institución, por qué te fuiste finalmente a los Legionarios de Cristo, por qué esa institución o esa organización pasó a ser poco creíble para ti, y sin embargo eso no terminó afectando tu propia fe. Es una pregunta interesante, la respuesta más amplia está en la entrevista que hicimos aquí en este mismo canal, pero yendo a los puntos fundamentales, diría que básicamente pasa por dos cosas. Una, que en el fondo para un católico, vamos a decir, de la calle es relativamente sencillo, es que nosotros no creemos en la Iglesia, no creemos en el Legionario de Cristo, no creemos, no sé, en el cardenal, en el papa. Nosotros creemos en Jesucristo. A lo demás le damos algo como lo de Tomás. Ver para creer. Poco de ver para creer, no es exactamente lo mismo, no somos científicos que buscamos las pruebas empíricas de todo, pero hay siempre un constante juego de credibilidad. Pero el motivo fundamental por el cual yo salí de los legionarios no tiene que ver tanto con la credibilidad de las personas, no con un razonamiento, yo diría más bien lógico. Yo en general soy bastante lógico para razonar y para tomar decisiones en mi vida también. Eso quizás puede ser un defecto, pero en este caso yo creo que me ayudó. Que tiene que ver con la figura del fundador, en el sentido que nosotros en la Iglesia... ¿Tú te refieres a Maciel? Me refiero a Marcial Maciel, sí. Nosotros en la Iglesia tenemos como, digamos, convicción de base que el Espíritu Santo suscita en determinadas personas iniciativas que después dan lugar a instituciones, como puede ser Ignacio Loyola, los jesuitas, San Francisco de Asís, los franciscanos, etc., ¿no? La pregunta es si con Marcial Maciel, conociendo la vida que él llevó, uno puede hablar de que el Espíritu Santo le inspiró algo, ¿no? Como yo le dije a Francisca Valdivieso aquí en este canal, yo estoy convencido, absolutamente convencido, que no le inspiró nunca nada. Por lo tanto, la obra de Maciel no es una obra de Dios, y vamos a decir, vivía de ropa prestada, que es la ropa que la Iglesia en cierto modo le presta a cualquier institución que está dentro de su seno, porque finalmente los sacerdotes no lo hacen los legionarios, los sacerdotes lo hace la Iglesia, por así decirlo. O también la oración no la inventó la Legión de Cristo, no. La inventó la Iglesia, la inventó Jesús mismo, o la propuso Jesús mismo en el Evangelio. Entonces, esa, digamos, conmicción entre ropa prestada y ropa propia, que a veces es difícil de separar, cuando uno la mira más de cerca, uno la puede percibir con más claridad. Eso fue lo que en definitiva me llevó a mí a tomar la decisión, no tanto de que había que irse porque Maciel no había recibido ninguna inspiración, sino que porque la única manera de que la institución pudiera tener algún sentido
es que recibiera, llamémoslo así, una nueva inspiración y que hubiera apertura a eso y no apego al pasado. Ahora, las personas, los líderes de una organización, papa, el fundador, un sacerdote, generan credibilidad en la gente también. O sea, de alguna manera la gente confía, la gente le cree el discurso, le cree el sermón y también están tratando de ver un testimonio de vida que sea consecuente con lo que dice. Pero cuando eso no ocurre, hay personas que terminan finalmente no renunciando a su fe, sino que simplemente haciendo una calificación de las personas. Bueno, esta persona a mí no me da convicción de autoridad como corresponde. Y hay otras personas que no, que finalmente la fe dicen, ¿saben qué? He visto tantas cosas dentro de una institución que prefiero mejor mantener mi catolicismo o mantener mi vida espiritual de una manera más individual, porque no creo en nada, no creo, como dice Mario Chile, nada, o sea, no creo finalmente en ninguna institución, porque no es la que finalmente termina interpretándome mi propia fe. Pero, perdón, padre, con lo que usted dice, uno puede deducir que en definitiva la obra misma, como no está inspirada por Dios, no vale la pena, porque conozco muchos legionarios que en definitiva, claro, o sienten vergüenza de lo que su líder a lo mejor hizo, pero la obra en sí la siguen defendiendo y siguen trabajando por ella. Entonces quiero preguntarle, ¿esa obra no tiene sustento según usted? Es decir, tiene el único sustento que le puede dar la ropa prestada. Es decir, dentro de la Legión de Cristo hay sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes celebran sacramentos, por lo tanto producen bienes, llamémoslo así, espirituales, ¿sí? Pero lo producen en virtud de su sacramento del orden, no en virtud de su pertenencia a la Legión de Cristo, no sé si me explico. Porque es una distinción muy importante. Es decir, si yo trabajo o estoy en una institución que en su estructura tiene fallas, o simplemente obedece a esquemas que no son divinos, yo dentro de la institución puedo hacer cosas buenas, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo extremo para que nos entendamos, ¿no? O sea, si estamos en el Tercer Reich de Adolf Hitler, o sea, probablemente algunos oficiales nazis tuvieron algún gesto de compasión derivado de su humanidad, pero no, digamos, de su adhesión al Tercer Reich, ¿no sé? Entonces, eso se da en todo orden de cosas. Pero tomando, Cristian, lo que dice Verónica tiene sentido, porque dentro de una organización, institución, hay varios legionarios que habrán dado un buen testimonio de vida, me imagino. Indudablemente. Y habrán sido consecuentes y coherentes, y la gente permaneció con ellos porque efectivamente los convocaba. Claro. Entonces, hay en cambio otros como tú dijeron, no, aquí el fundador yo no creo en ninguna inspiración divina, por lo tanto yo me voy de esta institución porque en realidad como que a todos los meto en un mismo saco. Por ahí va un poco la lectura, sí, pero no es meter de la pregunta de ella. No es meter a todos en el mismo saco, yo creo que eso sería una gran injusticia, ni pretendo hacer nada que se le parezca. Lo que estoy diciendo es que cuando uno está en una institución o adhiere a cualquier institución, uno adhiere por encima de su bondad o sus cualidades, uno adhiere a ciertos principios inspiradores, explícitos o explícitos. Y ahí el problema son los principios inspiradores, porque si yo tengo los principios inspiradores de una persona como Marcial Maciel, probablemente hay un problema ahí. Y hay ciertos principios a los cuales no se ha renegado. Voy a poner un ejemplo que es quizá el más visible y el más fácil de medir, ¿no? Por ejemplo, la opacidad administrativa. Usted que conoce legionarios, pregúntele así con toda libertad, con toda sencillez. Bueno, tú sabes, por ejemplo, más o menos, cuál es el patrimonio de la congregación, ¿tiene alguna idea? O del colegio, o lo que fuera. No, usted, sino que pregúntele a un... Ya. Bueno, no tienen por qué saberlo, Ya, no tienen ya, por qué publicarlo ya. en ¿Y Facebook. no lo saben? No lo saben. No lo van a decir. Yo tuve la suerte de conocer el año pasado, fui a Israel y estuve en Cafarnaúm. Y cerca de Magdala, sí. conocí justamente en Magdalia, de donde nació María Magdalena, Sí. el templo o palacio que tiene los legionarios de Cristo. Nada más alejado de esta doctrina tan sencilla y pobre de Jesús de Nazaret. Una maravilla, un templo con piso de mármol, hecho por arquitectos chilenos, además, con una feligresía que era la crème de la crème, la pituquería de la pituquería, frente al lago de Galilea, el mar de Galilea. Una maravilla, una preciosura, el mall de la espiritualidad. Realmente una cosa estupenda. El padre que nos atendió insistió mucho en decir
de que Cristo no estaba tan preocupado de los pobrecitos, sino que también le interesaba gente profesional, rica, gente como uno, le faltó decir gente que vale la pena. Fue de un toque tan clasista, tan segregacionista, no sé. Yo me crié en el Colegio Verbo Divino con curas, después estuve en los padres de Frances de Viña del Mar. A los 15 años yo me convertí al luteranismo, abandoné la fe católica, me fui al mundo protestante, me sentí más representado. Entonces, soy un poquito crítico y conozco... Y día te fuiste al muy mundo bien protestante y eres un ateo. No, fíjate que Sí, después porque- vamos a hablar de mi mundo espiritual. bueno, De tu mundo personal. Exacto, pero lo que voy, ese conocimiento de los legionarios, por lo menos allí, no me interpretó lo que es la doctrina de Jesús. Ciertamente. Bueno, y mi otro conocimiento de los legionarios de Cristo, no tan afortunado, fue que presenté la querella contra el padre John O'Reilly por abusos sexuales. Y de ahí en adelante creo que mi vida se vio bastante perjudicada, o sea, bastante. Recibí amenazas. Un abogado de los legionarios de Cristo estuvo en mi oficina con un talonario de cheque y me dijo, ¿con cuánto hay que rellenarlo para que tú te vayas? Y después, cuando ya estaba el juicio en curso, me llamaron por teléfono y me dijeron, te tenemos una propuesta súper interesante para ti si atestiguas a favor del cura O'Reilly, porque yo ya no había seguido como abogado, entonces si me daba vuelta la chaqueta iba a tener un premio. La verdad, no acepté el premio, o si no, no lo estaría contando. Denuncié el hecho a la fiscalía, cosa que no pasó absolutamente nada. La amenaza en la puerta de mi oficina de una persona muy pituca, muy bien vestido, diciendo, para no tener lío, no voy a decir el nombre, pero uno de los hombres más ricos de Chile, dijo que uno de los hombres más ricos de Chile, con nombre y apellido, estaba muy atento a los movimientos que yo estaba dando. Al día siguiente que presenté la querella contra el padre O'Reilly, a mí me despidieron de Radio El Conquistador. Nunca más me abrieron las puertas de la Radio El Conquistador. Bueno, y después ya se me empezó a complicar bastante el panorama cuando seguí persiguiendo a otros pederastas, hasta el día de hoy. O sea, la vida mía en la persecución de pederastas fue un debacle, Si tú volvieras, un ataque de prestigio tremendo. Si tú volvieras hacia atrás en todo ese proceso, si tuviera la oportunidad, vuelve al pasado, ¿volverías a hacer lo mismo? Recibiría el cheque, esa es la pregunta que te está haciendo. No, yo no estoy diciendo eso. ¿Volverías a hacer lo mismo? Volvería a hacer lo mismo porque creo que, no Los sé, principios, los valores. ustedes creen en Dios. Si es que Dios existe, me puso esa prueba en mi camino. Yo creo más bien que, no sé, era mi deber. ¿De qué manera podía venderme a favor de personas que violan y abusan de niños? O sea, si yo hiciera eso, más vale, como dice Jesucristo, que me ate una cuerda en el cuello y la tire a un río antes que escandalizar a un menor de edad. Eso dice Jesús en el Evangelio. O sea, el que yo ya no tenga fe en el cristianismo no significa que no siga actuando con una moral cristiana. Y seguiría haciendo exactamente lo que hice y daría las luchas de la misma forma. Y hoy en día siento que he sido respondido con una tremenda injusticia, pero el Evangelio también dice, bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia. Roberto. Me gustaría tener si tuviera la convicción de que Dios existe, creo que sería además el gallo más feliz del mundo, pero no es mi caso. Sí, más que una respuesta, yo partiría con una pregunta porque no me quedó claro algo que tú dijiste en un comienzo. Da la impresión que dejaste de ser católico para ser cristiano, que son dos cosas absolutamente distintas. No, dejé de ser legionario para ser católico. Así es. Entonces, ¿cuál es tu posición ahora? ¿Perdón? ¿Cuál es tu posición ahora? O sea, Ya, los legionarios de Cristo, ok, yo soy no. sacerdote católico. Sí, pues, Católico. sí, Pero sí, los legionarios de Cristo también son católicos. Sí, pues. Es decir, Es que es una ahí denominación católica, es donde una yo iglesia veo, católica. Vamos ahí es a donde yo decirlo- veo una contradicción no. que me gustaría aclararla. no, claro, o sea, la pregunta es totalmente válida. Porque si tú me dices, absolutamente. mira, salir de los legionarios de Cristo, porque me pareció una institución con muchas sombras, ¿cierto? Ahora soy católico, que es otra institución con más sombras todavía. Entonces, Bueno, eso ¿cuál es tu posición? cuantificar la sombra es difícil, pero... No, yo te la puedo cuantificar. O sea, por eso. no, podemos cuantificarla. ¿eh? Pero me gustaría conocer tu posición. Te saliste de una institución con sombras para pertenecer a una institución mayor, ¿cierto? Que no deja tener muchas sombras. Bueno, a ver, hagamos una precisión inmediatamente. Es decir,
la Legión de Cristo, si se dice católica, asume toda la sombra de la Iglesia Católica. Por lo tanto, Pertenece a la por lo tanto, digamos, la ventaja es que yo tendría las mismas de la Iglesia Católica menos las de la Legión de Cristo. Por lo tanto, serían menos. ¿No sería más consecuente? Te saliste de la Legión, ¿cierto? Que encabezó en algún minuto Marcial Maciel, ¿cierto? Este sacerdote que abusó de seminarista, porque hay que contextualizarlo, no toda la gente sabe lo que hizo. Abusó de muchos niños, tuvo muchas parejas, tuvo muchos hijos y malversación de fondos, ligado a la droga también y ligado a un montón de cosas muy oscuras. Sí, digámoslo rápido. Y murió a los 87 años, ¿cierto? Y no cumplió ni un día en la cárcel. Ni siquiera la condena acá. Ni de la siquiera. Iglesia. Ese fue Marcial Maciel. Entonces, ¿por qué no te retirarte? Ya que la Iglesia Católica también tiene sombra, siendo consecuente, retirarte de la Legión y de la Iglesia Católica y ser un cristiano. Ok, pero yo quiero complementar, insistir en algo que dijo que me parece muy grandilo por parte de Verónica. Hay gente que trabaja en los Legionarios de Cristo y hace una labor noble y dan testimonio de vida. Sí, Y no se han retirado, Sí, claro. no se han retirado, no han optado el camino que tú dijiste. Absolutamente. Entonces, Pero que respondan y a hay mi personas pregunta. espérate, hay personas que están dentro de la Iglesia Católica también, que han visto la cantidad de abusos y dicen, bueno, no porque, y que son absolutamente sancionables, un grupo importante de obispos, sacerdotes, que habían cometido esta atrocidad, eso va a significar que yo también renuncie a ser católico, porque creo que hay un grupo importante de gente que también sí es consecuente. Aplican las dos reglas, tanto para el Legionario de Cristo como para la Iglesia Claro. Católica. Entonces, complementando un poco lo que él te está Sí, diciendo. pero yo quiero ir a la pregunta original. Más allá de la respuesta rápida que dije, que o sea, en la Legión tengo las de la Iglesia Católica, más de la Legión, y la Iglesia Católica por lo menos tengo solo esa. Pero es una respuesta un poco banal, si tú quieres, ¿no? Voy al fondo del asunto. Es conocido, porque no es un caso aislado. O sea, está el caso Acaradima, está el caso de los sodalicios, aquí en Chile, en Perú. Hay, para que sepa, yo creo que es un dato relativamente desconocido, unas 15 congregaciones, grupos de estos, como los Legionarios de Cristo, fundados por personajes como Marcial Maciel. Pero Marcial Maciel es insuperable Sí, en términos de maldad, yo delito, creo. digamos. Conociendo a los otros Sí. 15, yo creo que Sí. es el número uno, el Roger Federer de los abusos. Con todo el respeto a Roger. Por favor. No, está bien, está Pero- homologando Roger Federer estatus. Es perfecto. Ya. Sí, es A mí me perfecto. gusta, a mí me Roger. Es perfecto. sí. Lo digo simplemente para graficar la escala, ¿no? Es una medida cuantitativa únicamente. Bueno, entonces este fenómeno de las derivas sectarias dentro de la Iglesia, a menor o mayor escala, de la cual Caradima es también un ejemplo. O sea, cuando ahora comenzamos a hablar del caso Caradima y comenzamos a decir abuso de poder, abuso de conciencia, abuso sexual, eso, digamos, si lo queremos englobar en una palabra, podríamos decir deriva sectaria, ¿no? Bueno, la Legión de Cristo, y eso no lo digo yo, lo dijo la Iglesia, la misma Iglesia Católica, después como conclusión de la visita apostólica, que uno de los visitadores fue el cardenal de Santiago, Monseñor Ricardo Sati, concluyó, palabra más, palabra menos, sin usar estas palabras porque, digamos, hay problemas semánticos quizás, pero que la Legión de Cristo, tal como la consiguió Marcial Maciel, era una secta. ¿Mm? Que se ponía la etiqueta católica, se la ponía, evidentemente, que gozaba del timbre Pero- de la Iglesia Católica, lo gozaba, porque ¿Cuál es tu nombre, perdón? cristiano. Somos medio tocayos, sí, Cristian Roberto. Roberto. Lo que pasa es que la Iglesia Católica también nació como una secta. Entonces, Bueno, depende de qué se entienda como secta. Porque si entemos el origen fue una en sentido secta, etimológico, un grupo, correcto lo que un estás grupo diciendo. claro, ¿cierto? Entonces nació Pero una que no es secta el y, mismo sentido de secta. derivó, claro, el sentido negativo que tiene hoy día, dices tú. No. La secta. O sea, la secta pero nació- siempre tiene un sentido. O sea, la secta... Nació como una secta, un grupo de personas que se unieron en torno a la figura de Cristo, el mensaje, Claro. qué sé yo, que era, a mi juicio, en ese minuto era muy noble, ¿cierto? Se fue desvirtuando y degenerando. Bueno, el eso cuento. es un juicio Pero- histórico que claro, podemos debatir, pero ¿por qué tú sigues perseverando en ser católico, siendo que tiene los mismos o más vicios que los legionarios de Cristo? ¿Por qué? No, pero es que eso es una contradicción lo que estás diciendo. No, lo que pasa es que me parece una inconsecuencia de tu parte. No, de acuerdo, pero ¿cierto? primero Yo aclaremos ahora soy católico y la no soy contradicción. religioso. O sea, Por favor. yo no puedo ser legionario de Cristo
sin Sin ser asumir católico, claro. ser católico. Por lo tanto, si yo me digo legionario de Cristo, yo asumo no solamente los vicios de la Legión de Cristo, sino Ser que asumo católico. también la Iglesia Católica. Ahora no eres legionario, eres católico. Claro, El tengo siguiente menos paso vicios es que salirte. Pero El siguiente ¿dijiste paso es a qué salirte de la congregación? Iglesia Católica. ¿Perdón? El siguiente paso es salirte de la Iglesia ¿Y Católica. por qué lo dice Claro, eso? evidentemente. Perdón, Roberto, es que hay algo que... De que él está denunciando vicios de los legionarios de sí, Cristo. y lo que pasa es que yo te encuentro... ¿Y por qué no denuncia vicios de la Iglesia Te doy- Católica? te doy... Porque lo hago también. Te hago una pregunta No a hay ti, ningún problema Roberto, con con eso. razón a la Sí, contrapregunta por que tú le favor. haces a él. ¿Por qué alguien que está en una institución que tiene muchas sombras de personas que han cometido abusos, uno tendría que irse que necesariamente a la ahí institución estás cuando hay partiendo- otro grupo... Contestame la pregunta. Te voy a responder. Cuando hay otro grupo de personas que sí dan un testimonio de estás vida y partiendo- son consecuentes y son coherentes. Estás partiendo de una premisa falsa. No. Porque si tú tienes malos elementos dentro de la Iglesia Católica en este caso, ¿cierto? Tú los echas y depuras. Y la Iglesia Católica, ¿cierto?, permanece en el sitial que le correspondería. Pero cuando el Papa encubre, ¿ya?, pasa a ser la institución, ¿cierto?, la que está podrida. Bueno, pero. Porque si el Papa no encubre, si los Hay un cardenales salto, no encubren, escúchame, si los obispos no encubren, oye, situemos y contextualicemos el cuento. Disculpe que me tome 5 segundos. En la Iglesia Católica de Irlanda del Norte, en Dublín, hubo De Irlanda. 20... de Irlanda. Irlanda del Norte. No, Irlanda del Sur. La Irlanda del Norte es el protestante. Irlanda del Norte fue, Dublín Dublín. es Irlanda del Sur. Belfast, 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 Irlanda. Dublín. En Pero Irlanda, avanza. la Iglesia Católica de Irlanda, hubo 25.000 niños abusados. 25.000 niños abusados. El Estado tuvo que pagar 1.500 millones de dólares, pensando que eran solamente 180 millones de dólares de indemnización a los jóvenes de allá. Irlanda estuvo a punto de quebrar por culpa de la Iglesia Católica. Nos Irlanda, vamos a el Estado, Boston. dices. El Estado estuvo a punto de quebrar. Después nos vamos a Boston, ¿cierto? 100 curas abusaron a más de 1.000 niños. Sí, más de 1.000 niños. Donde el Bernard Shaw, que era el cardenal, Bernard Law, el cardenal de ese minuto, no le salió, oye, ni un día estuvo en la cárcel. Ya, pero no Y entonces me- estamos pero hablando, no me contestaste la pregunta. Alemania, exactamente lo mismo, y si nos venimos nosotros a Latinoamérica, está pasando exactamente lo mismo. Entonces hay una institución donde hay curas pedófilos, donde hay curas que están organizados a través de las redes sociales, porque la pedofilia es una red mundial, ¿cierto? Sí. Que se protegen, se cuidan y se van trasladando, ¿cierto? Y van sugiriendo dónde hay que ir a desarrollar la pedofilia en el mundo, porque hay paraísos, ¿cierto?, de O sea, pederastas pero bajo ese donde no escenario, salen ni por culo. Roberto, es que bajo ese Escúchame. escenario, es que bajo ese No, escenario es que- todos es los que católicos digamos- tendrían que digamos- irse a la Iglesia Católica. Cuando ¿Qué el debería ser? Claro, po, porque cuando el Bueno, es una Papa posición un poco encubre, quiere decir que la institución está podrida. Verónica, ¿tú compartes eso? No, no, porque creo que son posiciones demasiado extremas y en ese sentido un poco entiendo al padre, o sea, uno no tiene por qué salirse de las instituciones si los líderes o las personas que están a cargo cometen errores y son malas personas. El encubrimiento de la pedofilia no es un error, po, pero tú Berito, estás- no es si un yo soy error. católica y no, Es un y no estoy delito. de acuerdo de pronto con quienes lideren la iglesia en mi Es país, un no tengo, crimen. no tengo para qué dejar de ser católica, al contrario, tú trabajas porque Pero las puede cosas ser cristiana, mejoren. po. Y lo que Yo está no- haciendo, no. Puede ser y cristiana lo- desde afuera. No, porque a mí me gusta Ah, ser bueno, es otro católica. tema, te Ahora, gusta, lo ya. que sí tengo una posición bastante crítica de lo que ha sido la iglesia, pero creo que el Papa sí está haciendo cosas. Y yo creo que hemos llegado a un minuto en la historia de la iglesia. Pero ¿qué cosa está haciendo el Papa si fue gracias a una presión que recibió porque vino a Chile? El pueblo chileno le dio la espalda, ¿ya? Bueno, Gracias a eso reaccionó. Bueno, por no al- fue algo de mutuo propio. Bueno, por algo se están viendo las responsabilidades. Bueno, yo creo Roberto, que de está eso. simplificando un poco demasiado, me parece, ¿no? Porque mira, ¿dónde están las simplificaciones? Una, el Papa, aunque esté en el vértice de la institución, no actúa siempre a título personal, salvo cuando actúa, y esto los católicos lo tenemos claro, para definir verdades de fe y de costumbres, cosa que hace una vez cada 100 años para establecer una frecuencia. Es como que, o sea, si quisiéramos hacer una analogía, es como si tú me dijeras que en un país, por ejemplo, me da pena poner el ejemplo que quiero mucho a los mexicanos, pero que se transforma en un narcoestado, entonces nosotros dijimos, bueno, no podemos creer en el presidente de la República ni podemos creer en ninguna de las instituciones porque es un narcoestado. Entonces, esa asimilación... Y no puedes creer, po.
Bueno, Y no puedes creer pero en México, porque es un narcoestado. Conozco No puedes creer México, en vivo en instituciones. México. Están y conozco corrompidas el por el sentimiento narcotráfico. patrio que ellos tienen Pero y según siguen creyendo en su Estado. Tu línea argumental Sí. me da la razón a mí. No puedes creer en México. No, pero el tema No, yo- que, No puede. perdón, el tema que nos Ahora, convoca- la Iglesia Católica no es el tema de los abusos solamente. Pero- o sea, no es los abusos de los abusos Roberto, al para- mediador, que ustedes le están bajando el perfil. No, yo no estoy No, estamos bajando el perfil. El tema, Roberto, es la la Santa credibilidad. Inquisición, la Roberto. cacería de brujas, estamos hablando de millones de personas Oye, muertas. Pero más de Roberto. 2000 No, años pero de espere, historia, Las Roberto, cruzadas Es que vamos a- por algo militares están que eran ahí. campaña Vamos a hacer económica. riguroso histórico. La evangelización Vamos a hacer con rigor histórico. que a un indígena, sí, que deja de defender mi posición. Que Pero está lanzando cosas sin ningún contraste. No, en la historia de la iglesia. No, eso no, o sea, Cuando es una historia. llegaron los ángeles. Le voy a contrastar inmediatamente un dato. Y me parece súper bien. Cuando llegaron a evangelizar a los indígenas, bastaba con que el indígena le decían, ¿va a ser cristiano? Los gallos no entendían el idioma, lo mataban inmediatamente, pues viejo. Oiga, La- pero y la Santa usted- Inquisición, Oiga, pero es que de verdad escúchame, no sé dónde leer la historia. las, Usted ha leído- las indulgencias. ¿Se acuerdan Oye, lo que era la indulgencia, No, viejo? si siguen existiendo las indulgencias, ¿no? Sí, y No más encima sé- siguen existiendo. Gracias a eso Oye, surgió y yo Martín me Lutero. considero, entre comillas, un Illuminati porque la respuesta la busco yo en la ciencia. Entonces, vamos a ver Bueno, todos la- los mártires de la Iglesia Católica. O sea, la historia que está Galileo mostrando los Galilei, científicos, Giordano que- Bruno, todo Nicolás Copérnico, Kepler, Juana de Arco, Nicolás Copérnico murió. Juana de Arco, Oiga, Servet, García del googlee Orte. mira. Nicolás Copérnico, por favor, porque está diciendo mucho disparate juntos. No. Nicolás Copérnico, googleelo. Escúchame, un pequeño mea culpa con respecto a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque si te saliste de los legionarios de Cristo y ahora te refugias en la Iglesia Católica, yo encuentro que O sea, es una la inconsecuencia. Iglesia Católica son, Encuentro que es una 1.200 millones de personas. Sí, para no comenzar. metería los 1.200 millones de Bueno, personas. por eso. Que no, ahí no Oye, me permítame. la Por metería eso, encima, hay no. Esa no te la 264 compro. papas, Esa no te la compro. 4.000 obispos, Volviendo al tema, 400.000 esa no te la sacerdotes. volviendo al tema que nos convoca, que es la credibilidad. Y me gustaría hacerte Oye, una pregunta Roberto, personal. después, No, pero es que volviendo al tema de la hablemos con credibilidad. datos históricos serios, citemos fuentes, No, porque pero lo que dijiste Juana de Copérnico, o sea, de verdad le quita prestigio a este programa. Mira, pero- escúchame, saca a Copérnico y quédate con todo el resto. Pero si, o sea, la historia yo la conozco muy bien. Finalmente, Lea Roberto, a Bartolomé oye, de las pero- Casas. ¿Sabes qué? Yo Oiga. creo que la Iglesia Católica ha pasado... Si no decimos las cosas como yo son, no va a llegar a ninguna parte, Ha pasado momentos súper difíciles, críticos, pero ha sobrevivido 2000 años. A las mujeres, y ¿cómo las así- persiguió? Perdón, Roberto, pero y así ha ido cambiando y adaptándose, y yo creo que estamos en un momento crítico en la Iglesia, y tiene todo el derecho, y creo que hoy el Papa Francisco está liderando un cambio importante. Oye, Verónica, la mafia también ha sobrevivido 2000 años, no por eso es buena. Bueno, no sé si perdón, tanto. lo que nos convoca en este programa es la credibilidad. Y vuelvo a una pregunta que puede ser filosófica. ¿La credibilidad está dada en las instituciones? ¿Está dada en las personas? ¿Está dada en el testimonio de vida? ¿Está dada en la consecuencia, en la coherencia? ¿En qué está dada la credibilidad? Porque hay gente que es muy católica y que ha visto todas estas decepciones de la Iglesia Católica y que no ha dejado ser católica porque también ve un testimonio de vida súper coherente de una serie, me imagino, de Pero sacerdotes. pero que eso es lo de menos. Pero es que no es lo de menos, no es lo de menos, porque... Pero déjame terminar un poquito. vale. Y en cambio hay un grupo de personas que dicen, mire, la institución ha sido tan sombra negra que la verdad que yo prefiero vivir mi catolicismo, mi cristianismo mejor desde mi casa, porque la institución a la cual yo confié lo que ha hecho es apagar mi fe. Son dos tipos de personas, son dos tipos de caminos que se eligen. Y hay personas que finalmente terminan como el señor Chile. ¿Me entendí? Navegué de la Iglesia Católica, me fui a la luterana y hoy día ya no sé lo que creo. Son cosas que pasan también porque la institución no ha mostrado credibilidad. Pero es que- Entonces, por eso creo que la Pero es que hay reflexión... un error de concepto que para alguien... para la gente que no está mirando en casa, para la gente Por lo mismo. que dejó asistir a una iglesia católica, para la gente que está en una iglesia católica a pesar de ver todos los casos de Maciel, todos los casos de abuso y permanece ahí. Estoy hablando de todos los casos. Por eso, pero Creo es que- que puede ser un aporte en ese sentido. Por eso, ahí está donde está el error de concepto. ¿En qué consiste el error de concepto? El error de concepto consiste en lo siguiente. Voy a hablar de mi experiencia personal. ¿Sí? O sea, donde yo vivo, todas las personas, yo vivo en Pedro Aguirre Cerda, y las personas que van a la iglesia y las que no van a la iglesia, pero siguen creyendo en Dios y siguen creyendo en la iglesia, porque usted me va a decir que alguien que va a los Vázquez no es católico. ¿Usted cree que alguien que va a los Vázquez no es católico? Yo creo que sí. Ah, ya. Bueno. Y así tantas otras cosas. Por más que no vayan a misa los domingos, porque
El tema finalmente es cómo contamos a los católicos. Pero a mí me parece razonablemente que una persona que hace cosas que solamente es un católico, es católico, por más que pueda ser un católico incoherente como lo somos todos hasta cierta manera. Entonces, usted le pregunta a esa gente, ¿en qué cree? Te va a decir, yo creo en el Papa Francisco, yo creo en el cura de mi parroquia, yo creo en el cardenal Esati. No, le voy a decir, yo creo en Jesús y creo en la Virgen. Así es. Y, o sea, ahí nosotros creemos en ellos. No creemos ni en el Papa, ni en el cardenal, ni en los sacerdotes. Por lo menos no de la misma manera. Estamos de acuerdo, pero no todos piensan así y a algunos les afecta de una manera distinta. Un católico piensa lo que dice, así. perdón, lo que dice Roberto, también en una parte en otra parte no lo encuentro mucho sentido, pero en una parte yo lo encuentro sentido que cuando hay un papa, por ejemplo, Sí. que es la máxima autoridad de una iglesia Sí. y que ve que el caso de los abusos dentro de la iglesia no ha habido transparencia, ha habido ocultamiento y una serie de cosas. Qué difícil que eso no afecte a una comunidad de feligreses, ese testimonio de vida. O sea, es evidente, clarísimo que afecta. es evidente que lo va a afectar. Y a algunos los afecta para dejar la institución, a otros los afecta en realidad muy a quedar dentro de la institución y otros los afecta incluso para negar de la fe. Eso es así. O Pero sea, está clarísimo. pero no digamos que el testimonio de las personas no termina siendo una Yo no influencia digo- negativa positiva dentro de los feligreses. Eso es así. No, pero Agustín, o sea, eso está conseguido de entrada. Po. O sea, nadie está Sí. discutiendo eso. Sí, pero a es mí, que como- Eso está conseguido de entrada. a mí lo que me llama la atención, bueno, en primer lugar coincido mucho contigo, Roberto, algo que no pasa en todos los programas, pero en este programa no te voy a discutir nada porque coincido. Más, lo que me llama más la atención es el pensamiento de Verónica, que además debe ser el de muchos telespectadores, que no obstante una institución que comete delitos tan graves, la sigue perdonando, haciendo caso omiso y siguiendo con esa institución, eso es lo que me hace mucho ruido. No, yo es fíjate como, que, es como, no, que déjame pero aclararte. pero déjame terminar. Po. Déjame aclararte. Bueno, es que esa Yo es la dejé de- actitud yo típica dejé de ir a católica. misa. No dejan. Sí, soy Bueno, súper habla crítica tú. a la iglesia Habla tú. católica. Si no quieres que yo hable, es que habla déjame tú. aclararte. Dejé de ir a misa, soy muy crítica a la iglesia católica, muy crítica a sus autoridades. Sin embargo, creo que el ser católica es lo veo más yo como una condición que pertenecer así súper tácitamente a una institución. No voy a dejar de ser católica, pero les encuentro y les doy todo el derecho y creo que es necesario que la iglesia cambie. Eso es todo. Pero pues. Lo que pasa es que la institución, No hay institución, perdón que lo diga, pero si ustedes vieron la película Spotlight, que me imagino que la habrán visto si están hablando de este tema, o sea, y ustedes ven la última frase de la película, la conclusión es muy evidente. El problema de los abusos sexuales no es monopolio de la Iglesia Católica, ni mucho menos. No es ni siquiera, y las estadísticas están ahí para mostrarlo, un problema donde la Iglesia Católica, digamos, sea el non plus ultra. Yo Mira, escuché a usted decir lo que dijo de historia de la Iglesia con bastante Ya, sí. superficialidad. Ahora por lo menos déjame No, hablar. que tú tienes que defender tu posición. Por eso, Pero sí, estoy está diciendo. bien. Entonces estoy diciendo que Pero los si abusos... ese punto que tú estás diciendo lo aclaré recién. Lo voy a volver a aclarar porque parece que no me entendió lo que yo dije. Por favor, termina. Bueno, entonces, estoy diciendo que el tema de los abusos no es monopolio de la Iglesia Católica. afortunadamente. Bueno, Pero sí es no afortunadamente, Pero si es desafortunadamente, porque monopolio está de en la todos Iglesia lados. Católica sacar las manzanas podridas al cajón. ¿Y qué han hecho los papas en forma permanente y sistemática? Así- Proteger a los pedófilos, cambiarlo de lugar y Pero, ocultarlo. oiga. Esa es la crítica que yo hago. Pero es una en crítica- todos lados. Está bien, es la misma Me que imagino yo que en hago, este pero set, por eso es me imagino que en discutiendo este set eso. también hay manzanas podridas. Pero, Roberto, Me es la imagino misma que que sí. yo hago, yo Pero- también Pero lo si, debería hacer. si se detecta una, me imagino que el líder Oye, de este lugar perdón. que es Agustín No se lo fue va a el líder. sacar en su Pero minuto. yo te quiero hacer Bueno, una pero pregunta. Eso no lo hace la Pero, Iglesia Católica. Roberto, si no lo Esa hace, es mi eso crítica no lo hace y la voy a ser institución. súper vehemente en decirlo. Además que creo que a lo mejor la Iglesia Católica podría, que no creo que lo haga, subsanar una falla de origen que tiene la Iglesia Católica. Una falla de origen que tiene la Iglesia Católica. El celibato. Ah, El celibato. o sea, Roberto, pero una duda, Escúchame perdón, una cosa. por Sí, favor, escúchame, que una me duda. gustaría después desarrollar un Para poquito el ente- tema. no, para entender, Desarrolla, pero- perdón, Sí. pero para entender tu argumento, para entenderlo bien desde un punto de vista de quizás una fórmula matemática, nada más, muy simple. ¿Para ti te parecería razonable que bajo el sustento de lo que tú has expresado es que los católicos no debieran estar en la Iglesia Católica y vivir su cristianismo de una manera muy personal, porque la institución
no da el ancho para que yo esté ahí. ¿Eso es lo que tú planteas? Pero podrían no, tú estás cambiarse. aquí. No. Podría ser Nuevamente anglicano, estamos relativizando. luterano, No es que no dé el evangélico. ancho. No, Le voy a perdóname. pedir al director que retroceda la grabación que no dijiste. es que no dé el pero- ancho. no. La Iglesia Católica ha hecho mucho daño. Bueno, pero Así ¿qué es lo que es. tendría Si que no hacer? es que no da el ancho, Perdón, mira, ¿qué es lo que tendría es que que hacer un está católico? ¿Qué es lo que relativizando. tendría que hacer un católico hoy día? ¿Salirse de la Iglesia Católica? Mira, yo soy cristiano. ¿Ah? Me gusta el mensaje de Cristo, que es súper sencillo. No, pero Y contéstame lo- la y lo- pregunta. y No lo he me analizado. no me contestaste la pregunta. Seguir el mensaje de Cristo. Bueno, no pero tiene no me para qué conte- pertenecer a una bueno, institución estoy de acuerdo, pero- con todos estos defectos que hacen mucho daño. ¿Qué Ok. le respondes tú a los 25.000 niños No, en es que- Irlanda? es que ahí me Abusados por no sé, no pedófilos, creo- curas que se ahí me- levantaban la sotana, no me escúchame, contestaste la relatos pregunta. de ellos, Pero eso es lo que tienen los relatos de cristianos, que no ellos, se respetan levantaban la mucho sotana las y le metían el pene en el ano a niños de 6, 7, 8, 10 años o en la boca. ¿Qué le respondes tú a esos niños? Oye, Roberto, ¿Le vamos a bajar el perdona perfil? que te interrumpa, Ya. pero eso en todas partes, porque hay líderes cristianos. Pero que el Papa no los conocidos proteja. desde, ¿cómo Pero, se llama? Verónica, Gigi Ávila y muchos está más bien, pero- que hacían lo mismo. pero que el así Papa no los La proteja. única No me diferencia es que, vengas a que hacer- la, Pero el Papa los la iglesia protege. protestante no tiene papa, si no lo habría protegido igual. Es que Pero el ¿sabes Papa cuál, lo- ¿sabes no cuál es estoy el hablando problema, de la iglesia Roberto? católica. Dice que el líder local ¿Sabes porque por, no hay una unidad ¿sabes por qué para- Verónica tú no- te tú no responde me así? contestas- oye, perdona, ¿Sabes por pero- qué te responde no, así? no, Porque le lavaron el cerebro desde niño. ¿Cómo? Esta institución que tiene colegios y le lava el cerebro y le infecta el cerebro a los niños desde que tienen 4 años para que se conviertan en unos fanáticos, igual que los islámicos, que están dispuestos a estallar por Alá, pero están dispuestos a estar a favor de la Mario- Iglesia Católica, aunque cometan todos los crímenes Mario, que han cometido Mario, durante 2000 años. Una pregunta muy... Y eso es lo que tenemos. Pero contéstamelo. Son fanáticos. Muy rápido, contéstame la pregunta que no fue capaz de contestar Roberto Álamo, a pesar se la dije 3 veces. Un consejo para la señora que nos mira en casa, que es católica y que ve que está dentro de la institución todo esto que está acá. ¿Cuál sería tu consejo? Considerando la fe de ella. Exacto. Váyase a una institución que no esté podrida. Que no Ok. sea ninguna institución. Búsquese a los anglicanos, a los Ninguna, luteranos, ninguna, a los ninguna presbiterianos, institución. a Que los sigan el mensaje de Oiga, Cristo usted nomás, en está su hablando casa, en serio. tranquilo. La iglesia luterana. ¿Usted está hablando en serio? La iglesia luterana, Luterano la conozco. No tiene abuso. No tiene caso de abuso. Sí. No tiene caso de Los- encubrimiento. Los pastores Por son favor, transparentes. por favor. Transparentes, su sexualidad es transparente. Sí, por favor. El 70% Vale. de los sacerdotes católicos son homosexuales y no lo comentan. Estamos tratando de Dejado empatar. Y acá. oculto. Estamos tratando de Marito, empatar, eso tejado no de vidrio, corresponde. Yo creo que hay en todas partes. ¿Tú estás de acuerdo con el celibato, no? Evidentemente estoy de acuerdo, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? A ver, Obvio, entonces... si no estuviera de Ya. acuerdo. Oye, Marcelo, me parece súper bien y me parece súper bien tu respuesta irónica, súper bien. Sin embargo, yo te quiero decir lo siguiente. ¿Por qué si Dios te dio sexualidad a ti, tú la niegas y tratas de alguna forma de perfeccionar la obra de Dios? No la niega, Dios se equivocó perdón, contigo, no sé. Estoy entonces. de acuerdo contigo, pero tengo que hacer una pausa comercial. Si usted quiere comprar un vehículo, la mejor opción es en Inalco. Estás En huyendo. www.inalco.cl Estás huyendo. usted encontrará una gama de vehículos Chevrolet, vehículos todoterreno. Ahí sí que hay credibilidad. ¿Ah? Usted va a Inalco, que es el líder en General Motors, y encontrará la mejor oferta al momento de comprar un Chevrolet. Recuerden, www.inalco.cl, la mejor opción al momento de comprar un Chevrolet. Verónica, tú ibas a agregar algo. No, yo me metí a contestar por el padre. Fíjate que, a ver, yo quiero dejarles en claro una cosa. Yo te encuentro razón en muchas cosas. Y yo personalmente no soy partidaria del celibato. Yo creo que, dado lo que ha ocurrido, creo que debería cambiar. Es uno de los aspectos que la Iglesia debería cambiar. Ojalá lo ¿Por qué estudien. dice, dado Yo- lo que ha ocurrido? Porque creo que evitaría lo que ha ¿Usted pasado, cree? padre. ¿Tiene evidencia científica de esto? No, creo que evitaría problemas como lo que ha sucedido. Sin embargo, Es una creencia. respetando a los Bien. sacerdotes y contestando lo que señala Roberto, creo que el celibato los sacerdotes no lo niegan, lo ofrecen a Dios. Sí, está bien. Y no sé cuál es el chiste. La verdad es que no sé Yo cuál puedo es el complementar, pero puedo complementar algo que dice Eso no se Verónica, es lo siguiente. Para mí el celibato es una opción más que una obligación. Es negar a Dios, viejo. Espera. Estáis negando a Dios. Dios te dio Oye, sexualidad. Jesucristo negó a Dios. Oye, ¿Ah? si tú, Jesucristo oye, negó a Dios. perdón, si tú me das la opción de argumentar, O Jesucristo oye, tenía mujer a María Magdalena. Cristian, si Ah, tú no me, sabía, oye, perdón. Roberto, si me das la opción de poder darte el Jesucristo, argumento, cuando era Jesús, a lo que era acabo de hombre. pensar. Roberto, Era hombre. Y tiene como la- hombre, Roberto, yo Tenía a María Magdalena de mujer. Mira, yo no ¿verdad? viví en esa época, Oye, Roberto. pero entiendo por su forma de ver el mundo, por su
coherencia, yo creo que tuvo sus mujeres. Roberto, tú puedes... El Evangelio Es que según no, Roberto Cristiano. Roberto, Perfecto. Pero si quién ¿puedes escribió escuchar los un poquito? evangelios, viejo? Roberto, ¿puedes escuchar un poquitito? Por favor, un poquitito nomás. No, que, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué No, pasa, no, no, Agustín? sí, yo sé lo que pasa. Las cosas hay que decirlas una vez por todas Y por eso como te- son. no, Porque aquí todos en culto, no. que no quiero que me pase nada, que me digan esto, que las redes sociales, que pueda tener alguna Bueno, represalia. pero Las cosas hay que es tu visión, decirlas. es tu visión, Roberto, es tu visión. Pero me gustaría que Permíteme- el señor Chilin no, sea un poquito, ¿cierto?, más vehemente en su comentario. Yo lo he No me han escuchado dejado. en otros programas, siendo un poquito más firme en no, sus convicciones. Me han Pero permíteme interrumpido, darte mi visión ¿Se del le tema. interrumpió? Para todas las personas que se definen cristianas Sí. y que se definen católicos, les rige, a mi juicio, un reglamento. Estoy hablando del mundo espiritual, no al mundo que a lo mejor no cree en eso. Y ese reglamento, a mi juicio, es la Biblia. Para todos ese es el reglamento para un católico y también para un cristiano. Disculpa que te la mencione, a lo mejor te causa molestia. No, en absoluto. pero la Biblia establece respecto al celibato lo siguiente, Sí. para aclarártelo. Por eso digo que es una opción. Dice que para algunos tienen la capacidad de optar por el celibato para dedicarse completamente al sacerdocio y a la obra. Y para otros no, porque no tienen un don. ¿Sabe cuál es el don que no tienen? Y ahí está el problema, para mi juicio, de debate en este tema. No tienen el don de continencia. No tienen el don de continencia. Y por lo tanto, a algunos les fue dado ese don y a otros no les fue dado ese don. Y se establece como una opción. Lo que yo veo, y ahí podemos tener discrepancias, en que en el mundo católico algunos tienen el don de continencia y otros no lo tienen. Los dones se trabajan Entonces, también. ahí para mí está el tema. Pero creo que hay un súper buen referente que corre para protestantes, para católicos, para todo el mundo de la fe, que ese es el reglamento que está. Por eso a mí me cuesta entender también el celibato, de alguna manera. Pero usted lo acaba de justificar en el Evangelio. ¿Por qué le cuesta entenderlo? No, me cuesta entenderlo en el siguiente sentido, que para todos, como una imposición. O sea, yo creo para que todos. no, porque yo creo que es un don Pero muy no es para personal. todos. ¿Por qué ha sido para todos? Sí, pues es que está probado, digamos, que parece que no todos tenían el don de continencia. No, evidentemente que no tienen No el todos don lo de tenían, tendencia, pues, ese es el tema. como no todos los que se casan tienen el don de fidelidad, me parece. ¿no? Pero para mí me parece que todos pueden ejercer igual un sacerdocio sin tener necesariamente el don de continencia Bueno, y el celibato. ok, esa es su opinión respetable, Así es. como la de cualquier ser humano. Así es. Pero la opinión de la Iglesia, no de los Sí, últimos 800 años, sino que de los últimos 1700 años, e incluso antes, es que para la tradición occidental, que es donde se consolidó, es el sacerdocio célibe. Y para la tradición oriental, o sea, la otra parte de la Iglesia ortodoxa, etcétera, etcétera, que para ser obispo Sí. hay que ser célibe. ¿Cómo se puede monitorear eso si una persona tiene ese don o no tiene ese don dentro de la Iglesia Católica? Bueno, o sea, a ver. ¿Cómo saber si alguien puede verdaderamente mantener el O sea, la celibato? única manera es con un gran hermano, me parece, ¿no? Pero con un gran hermano. O sea, que tengamos cámara y sigamos a todo el mundo. Pero en Cristian, el ¿te puedo Estado hacer una- policial... No no- entendí, no entendí. Cristian, Quiero decir que la única manera que podemos estar seguros observándolo permanentemente. es claro, vigilando Pero, permanente. Cristian, te hago una pregunta. El ¿Puedo, celibato... ¿Puedo terminar con esto? Sí, Sí, es que me lógico. interesa. No, te lo digo honestamente. Sí, o sea, hablando en serio. hay personas que pueden decir, mira, a los 18, a los 19 años, sí, yo quiero ser, voy a ser célibe, y después se dan cuenta que a lo mejor no. ¿Cómo la Iglesia Católica puede monitorear eso? ¿Cómo puede filtrar efectivamente si esta persona verdaderamente tiene Bueno, este don o no lo por tiene? eso, o Esa sea, es la pregunta. ¿ah? Por eso, para eso, Sí. y con esa intención y otras también, porque, digámoslo así, la continencia no es la única virtud que se pide, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, es claro. Entonces se hace un proceso formativo, Ya. de los más largos dentro de los procesos formativos que existen para ministros religiosos, que es el seminario, ¿no? Y el seminario es un proceso que dura 8 o 10 años, hasta donde se puede saber, porque aquí nadie puede asegurar nada, ¿no? Porque los seres humanos no podemos asegurar nada. Pero podemos tener una cierta confianza de que va a ser capaz de cumplir con la obligación del ministerio, como se hace en todo lugar. O sea, si usted en la escuela de carabineros, me imagino que prepara a los carabineros para que usen un arma responsablemente y no anden matando porque se enojaron con alguien y le dispararon, ¿no? Bueno, lo mismo que se hace, guardando las distancias naturalmente, en una escuela de oficiales, en el ejército, etcétera, se hace en un seminario. Y eso vale también para los ministros protestantes, porque me imagino que los ministros protestantes no tienen ningún interés de tener mujeriego entre sus pastores, ¿no? Me imagino que lo harán también de esa manera. Y cuando ocurre lo echan. Y te puedo contar, acá en Alonso Camargo teníamos nosotros un pastor que se entusiasmó con una feligresa, se divorció y
y hasta ahí llegó su carrera como pastor. Y eso es lo que habla bien de la institución. Es decir, También hay ocurre transparencia. ¿En los Hay curas transparencia. católicos también? No, sí, oye, si la Iglesia Católica es fantástico, Verónica, no sé cuál es la que conoces tú, pero es sensacional. No, pero está lleno de casos como Pero, ese, ¿no? Pero, bueno, yo quiero conversando aclarar un poquito que- más contigo, yo creo que, Pero es que yo me quiero matriculo aclarar- de nuevo. Yo quiero aclarar que cuando te interrumpo es porque tú caes en una forma de referirte a las cosas en forma ofensiva o calificándolas. Entonces yo solamente te interrumpo cuando no corresponde a lo que está diciendo. Pero en la Iglesia Católica el padre Tupper dejó de ser cura, se casó y Sí, pero nadie lo ha quizás cuestionado no- y nadie ha dicho nada. No es el mejor caso porque él no es que digamos, se fue con una mujer y después salió. Él lo hizo, llamémoslo así, de buena manera. Pero Pero hay, perdón, ¿por qué no es el mejor caso ese? porque el padre Rodrigo Tupper, o ex padre Rodrigo Tupper, en ningún momento, él, hasta donde se sabe por lo menos, no tenemos por qué pensar de otra manera, él violó su celibato. Él pidió su dispensa, Sí, así es. dejó el ministerio y ahora está pololeando, como dice él, o se casó, me parece. No, se civilmente. casó. Se casó Pero, civilmente. eh, Bien, eh, pero que- él no ha que- violado que- ningún compromiso. to- to- Él dijo, yo este pero compromiso, por eso, obtuvo la hablemos dispensa. Entonces, Hablemos de el mejor apertura, caso. un poquito de apertura nomás, Cristian. Cuando yo veo que hay un sacerdote, por ejemplo, que mantiene un celibato como Raimundo Tupper, y que Raimundo Tupper fue un jugador, Rodrigo Tupper. Entonces, cuando él, que genera credibilidad, que tiene un testimonio de vida, que es convocante, y que la gente verdaderamente lo sigue, ayuda, lo orienta, y la gente verdaderamente aprende y se edifica. Y él se da cuenta que en algún momento no puede mantener este celibato. No sé si ese fue el proceso de él. A mí me parece que no hace justicia a tu proceso, por lo que él ha dicho. Pero y finalmente él cumple todo este proceso de renunciar obviamente por todo lo que es la institución. Pero ¿tú no crees que casos como ese, la Iglesia no debiera abrirse más a que las personas que en el camino del ejercicio sacerdotal se dan cuenta que no pueden mantener celibato, pero son personas que tienen testimonio de vida? Eso pasa a cada rato. ¿Ya? O sea, a ¿Y ver, cómo lo mantienen entonces? Está lleno de, bueno, sacerdotes, porque no hablemos de los seminaristas, de sacerdotes ¿Ya? que llegado un momento Son dejados. dicen, pues yo, para decirlo un poco como tú lo estás diciendo, pues no quiero seguir con el compromiso de celibato. O sea, dejan el ministerio, Ya. actualmente se casan, Sí. y que sé yo, son profesores de religión, aquello para lo que se puedan haber formado y en lo cual se puedan insertar en el No, pero en la apertura que estoy diciendo, ¿por qué tienen que dejar el ministerio? Porque- ¿Por qué tendría que dejar el ministerio? ¿Tú no crees que la iglesia tiene que abrirse un poquitito más ahí? Porque son O sea, personas que estamos- podrían aportar mucho Estamos ejerciendo el discutiendo el ministerio. celibato, o sea, yo vuelvo, lo dije como respuesta a la primera pregunta. O sea, para mí el celibato no significa un problema en sí mismo, ¿sí? Por lo tanto, que los sacerdotes católicos en la iglesia latina, ¿sí? Porque la iglesia oriental es otro tema, y son católicas también, ¿no? Porque lo católico es aquello que sigue al Papa, para que nos entendamos, ¿sí? Que la iglesia latina haya optado por esta disciplina, a mí me parece razonable. Ahora, que otra persona no lo piense así, bien, no es materia de fe, porque es una norma disciplinar, ¿sí? Y se podrá realizar, hay otros ministerios que no exigen el celibato, como el diaconado permanente, por ejemplo, y así, otras formas de servir en la iglesia que no requieren el celibato. El problema Si del usted quiere arrendar un auto, señor Chile, la mejor opción es Dunamis. Dunamis Rentacar. En www.dunamis.cl encontrará una gama de vehículos mecánicos, automáticos y lo que es mejor. Hay un Dunamis en Concepción, hay un Dunamis en Concepción. Hay un Dunamis en Viña del Mar, también puede arrendar en Viña del Mar. Y en Santiago, por supuesto, en las sucursales en Las Condes y aquí en Ñuñoa. www.dunamis.cl, la mejor opción al momento de arrendar un vehículo. ¿En Estados Unidos hay Dunamis o no? No, en Estados Unidos no hay Dunamis. No hay Dunamis. Lamentablemente, están las empresas No hay señor Álamo en Dunamis, Estados Unidos. no hay Dunamis. Dunami es con D de diablo. Tú ibas a comentar algo. El diablo me ha interrumpido todo el Sí, programa. yo quiero darle la palabra a Chile porque nadie lo deja hablar. Claro, no me Ya. dejan hablar. Mira, el problema del celibato, más allá de la opción personal que tengan los sacerdotes con ello, encuentro que es más que nada para transparencia de la comunidad. Sobre todo en una institución donde ha habido tantos episodios de abusos sexuales, me parece mucho más transparente y mejor saber el sacerdote que está educando a mis hijos, ¿qué es? ¿Es homosexual? ¿Es heterosexual? ¿Le gustan las mujeres? ¿Tiene señora? ¿No tiene señora? ¿Qué hace con su aparato genital?
cómo tranquiliza ese apetito. Porque seamos sinceros, que los televidentes me van a entender. Quienes somos hombres tenemos necesidad. Y tenemos una necesidad bastante fuerte y a veces varias veces y las por mujeres semana. también. Las mujeres también, pero estamos Exactamente hablando igual que el hombre. estamos hablando del sacerdote. Entonces, Pero cuando, somos cuando, sacerdotes. cuando esta figura que es un poco como una estatua de mármol que se acerca a mi hijo, yo quiero saber cómo es. Yo me eduqué en colegio católico. Afortunadamente no tuve episodios raros. Sí, un padre confesor en Viña. Siempre que yo me confesaba, me acariciaba mucho la mano y lo primero que me preguntaba, bueno, como todos los curas católicos, y acá hago una invitación, cuando uno se confesaba, Ave María Purísima, sin pecado conseguido, ¿de qué te acusa, hijo? Inmediatamente el curita, ¿qué exploraba? Va a tu sexualidad. Vamos a la sexualidad, vamos a los pecados de pureza. Yo le preguntaba, ¿cuántas mujeres he conocido? Oye, ¿y a ti cuando te confesabas con el curita, te preguntaban por tu sexualidad? No he encontrado hasta el momento, tengo 49 años, le he preguntado a muchas mujeres, ninguna mujer me ha dicho o me ha contestado de que el cura le haya preguntado por su sexualidad. En cambio, los hombres, yo pregunto esto a todos, absolutamente todos, obsesionados con la masturbación, obsesionados con si tocábamos, no tocábamos nuestra polola, cómo lo hacíamos, en qué lugar lo hacíamos y que le contáramos detalles. Eso para mí es el reflejo de, no sé, de un grupo de pervertidos que se viste con una sotana, que se las da de bueno y que nos ha engañado durante mucho tiempo. Entonces, esa es una institución, con todo respeto, se lo digo padre, porque a usted no lo conozco. Bastante indebida, Pero es la generalización de lo que a mí me ha tocado como persona. La ciencia indica que la propia experiencia Sí, no constituye no, ciencia. si esto no es científico, es Ah, ya, anecdotario, entonces. es anecdotario, lo Bueno, cuento como entonces, anécdota. queremos razonar con Pero la es un tema- anécdota. es un tema generalizado. No, Queremos pero una vamos a tapar el sol razonar con, anécdotas. no vamos a tapar el sol Bien, con un pues, dedo. razonemos con anécdotas, vamos a encontrar de todos sabores y colores. Por eso, y como al final estamos, todos como tenemos estamos en razón. un programa de televisión, invitemos a la gente que está en su casa y que conversen. ¿Usted se ha confesado? Señor, ¿se ha confesado? ¿Le preguntaban por su sexualidad? Pregúntenle a sus amigos católicos. Le preguntaban por su sexualidad, se metían en el tema de su masturbación, si tocaba a la nana, si tocaba a la polola. Hablemos de eso. Yo soy una persona de 49 años, viví en los años 80. En los años 80 eso me tocó con cura en Viña, con cura en Santiago, con cura en distintos lados, en la medida que yo... Ya que iba le estamos haciendo avanzando. una pregunta a la gente que puede debatir en hashtag CDB-credibilidad, a pesar de todo lo que ocurrió en la Iglesia Católica con los abusos sexuales, ¿usted ha dejado de creer en la Iglesia Católica? ¿Ha dejado incluso de ser creyente? ¿Ha dejado probablemente su propia fe? ¿O aún sigue creyendo en la Iglesia porque ve también que no todos están metidos en el mismo saco y además ve que hay gente que sí tiene testimonio de vida que le hace agrandar su fe? Siga debatiendo ahí a través de las redes sociales. Verónica. Yo creo que yo me dejé confesar hace tiempo, jamás me preguntaron de preguntas de esa naturaleza, pero como en todas las cosas, Mario, yo creo que te habrán tocado curas, sacerdotes que no son buenos, no, hay uno mejor que otro, en todas las instituciones es así. Hay abogados buenos y hay abogados malos. Pero hay no abogados tantos frescos, pedófilos, y hay fíjate. abogados ¿Tiene hasta un buena dato vez. seguro de eso? Entonces, ¿Que hay tantos abogados pedófilos como curas pedófilos? No lo sé. No lo sé, no se sabe. Dejemos No se sabe. Argumento escuchar a la Verónica. ignorancia. ¿eh? pero el tema es que yo creo que uno no puede dejar de pertenecer o de creer en algo porque eso no, insisto, no funciona bien. Yo creo que así como hay sacerdotes y lamentablemente en este minuto está la Iglesia Católica viviendo un minuto súper difícil, hay sacerdotes maravillosos. A mí uno de ellos me cambió la vida. Me cambió la vida. Entonces, creo que en todas partes, y no se puede generalizar de esa forma, creo que en todas partes hay gente buena. Y hoy yo creo que la Iglesia justamente está tratando, y vamos a ver lo que va a pasar acá en nuestro país, de sacar de lado o de dejar de lado a aquellas personas que, como uno de ellos mismos dijo, le está haciendo mal a la Iglesia. Me refiero a algunos obispos. Vamos a ver, yo creo que tienen todo el derecho la Iglesia a volver a reencauzarse, porque es una institución que yo creo que, así como ha tenido sus debilidades, sus caídas, Agustín, también es maravillosa. Cristian, ¿algún amigo muy cercano a ti, legionario de Cristo, que compartiste muchos años con él o con ellos,
permaneció y no se fue de los legionarios Sí, de claro. Cristo. No, Y cuando tú debates con ellos tu postura de irte y ellos de quedarse, ¿dónde tú puedes ver matices? ¿Dónde puedes ver diferencias principalmente? O sea, a ver, evidentemente una decisión de ese tipo no puede no generar tensiones. Evidente, Así es, ¿no? me imagino. O sea, como las que estamos viendo acá entre protestantes y católicos. Protestantes más o menos practicantes, no lo sé. Pero ¿A quién te refieres? a nuestros dos interlocutores. Y esto es bastante obvio porque cada uno tiene que defender sus propias opciones, ¿no? Si yo creo en lo que Martín Lutero en 1500 se le ocurrió decir. No, si Chile ni siquiera están los protestantes. en Yo no este estoy, momento. Bueno, no sé, pero- no estoy defendiendo ninguna No, institución. está bien, Exacto. sí, hombre, Ya. si da lo mismo si es protestante Pero o no. Si el tema es que los argumentos son los mismos. Pero vamos a la que pregunta, utilizó Martín Lutero hace la pregunta de, 1500 años. amigos tuyos que siguen siendo tus amigos, permanecieron ahí, no se fueron de Sí, ahí. por eso digo, como volviendo atrás. Evidentemente se crea alguna tensión, eso Bien. es lógico, porque las opciones importantes de vida diferencian a las personas, está claro, ¿no? Ahora, yo creo que mientras hay respeto y hay, ¿cómo se llama?, búsqueda sincera de la verdad y la evidencia, sobre eso se puede discutir, una vez que trabajamos sobre evidencia compartida. Y eso en el fondo es, por lo menos yo así, es como llevo mis conversaciones con ellos. O sea, yo no les digo, oye, tú me tienes que hacer caso porque yo viví tal cosa. No, lo que yo viví no es tema aquí. Aquí vamos a los datos, por poner un ejemplo, el ejemplo que puso Mario, perdón. Mario, o sea, ahí tienes un ejemplo de una práctica de la congregación que está claramente reñida con la fe católica, no solamente la fe católica, la ética básica, ¿no? Bueno, o sea, tal como la contó... ¿Qué cosa? ¿La pregunta durante la confesión? No, ¿La bueno, eso es indagación? otro tema, pero estaba Ya. hablando en este momento de lo que te pasó en tu experiencia como abogado de las víctimas de John O'Reilly. Ah, sí, sí. Y eso evidentemente no era cosa de uno, digamos que se zafó y le comenzó a presionar así. Era una cosa organizada porque vino de muchos lados al mismo tiempo, ¿no? Sí, y además en tribunales, una de las feligresas legionarias, es que también hay mucho fanatismo, no solo los legionarios, sino que la religión produce fanatismo como el fútbol produce fanatismo. Entonces me agarra de la chaqueta, del terno, y me tira lejos, y me dice, saquen a Schilling, que es un enemigo de la iglesia, es un enemigo de Jesucristo. Oye, era una cosa irrisoria. Yo me sentía como Galileo Galilei. Bueno, Galileo Galilei le fue bastante mejor. Yo decía, Epur se mueve. Sí, murió ahí comiendo una rica pasta en Igual se su mueve. villa en las Toscanas. Pero bueno, lo que quiero decir es que lo que a ti te pasó es evidencia no de una persona que salió un poquito digamos, de causa, sino que es de una conducta institucional. ¿entiendes? Sí, pero Cristian, yo quiero que no te enojes con esto, entre otras cosas, porque quiero por otro lado felicitarte, porque tú has tenido una gran valentía de salirte de un grupo que es un grupo de poder. Los Legionarios de Cristo es un grupo de poder. Técnicamente se llaman grupos de alto control. Sí. Para no decir secta, sí, Está la ahora palabra. en la Iglesia Católica, por supuesto, nuestra discusión es una discusión más bien crítica y yo creo que dentro de la Iglesia Católica puedes hacer muchos movimientos para que haya purificación y cambio, que ojalá ocurra. Todos debieran Mario, todos los legionarios de Cristo que están en este momento ahí, que no han salido, debieran salirse, según tú. Según yo, no, que hagan lo que quieran. El ser humano es muy estúpido y creo en la estupidez humana, en eso tengo tremenda fe. Y creo Bueno. que pueden seguir adelante y haciendo la misma estupidez y defendiendo las mismas cosas. Einstein decía lo mismo. Claro, Como decía... como Verónica, que ha aplaudido todo el programa de una institución corrupta. La estupidez no la deja pensar de otra manera. Bueno, es así, nomás. Perdona, no soy, Los no salmos, soy tan- los no salmos soy lo tan dicen estúpida bastante como claro, tú, ¿no? joven. Dice de estultos, que podríamos traducir como estúpidos sin problema. claro. Está lleno el mundo Sí, y por si supuesto. volaran estarían a un lado todo el tiempo, ¿no? Eso lo dice un salmo, ¿eh? No, es palabra de Cristian, ellos, ¿no? se nos fue volando el tiempo, gracias por haber venido con Ciencia de Valores. Verónica, gracias por haber estado con nosotros. Roberto, Mario Chile. Y a propósito de la credibilidad, si usted consideró que todas las opiniones vertidas en este programa, incluso de todos los que estamos acá, lo hacen ser personas poco creíbles, siga debatiendo ahí en el hashtag CDB-credibilidad. Nos vemos mañana. Chao, chao.